Romina, ¿tenés algún tema interesante vos también? Porque Andrea se tiene que ir dentro de poquito, en cualquier momento Bueno, va a dejar, y por ahí te puede escuchar el tema completo antes de irse. bueno, perfecto. Sí, voy a hablar, está relacionado con este Mm, tema de las fronteras y con el ya sé. tema de la configuración actual de la sociedad. Y hay un rasgo psíquico, Guillermo, para toda la audiencia que está escuchando esto, hay un rasgo psíquico muy, muy característico que si uno se pone a observar con detenimiento, uno lo va a poder ver clarísimo. Y es el rasgo narcisista. Ese es el rasgo que define nuestra sociedad hoy en día. Por supuesto que esto es algo defensivo. Es una adaptación biológica social que aparece por determinadas condiciones. No es algo que se dé naturalmente. Esto no es que nuestra configuración social naturalmente es narcisista. No. Nuestra sociedad actual tiene evidentemente un rasgo por excelencia narcisista, pero es un mecanismo adaptativo porque han pasado algunas cosas, sobre todo en el último siglo, a nivel occidental y oriental. Esto es un rasgo universal de las sociedades modernas. ¿Qué pasa? La sociedad moderna efectivamente podemos definirla como una fábrica de narcisismo psíquica, individual y colectiva. ¿Y qué implica eso a nivel social? Que el yo, esta estructura egoica del yo, va a ser el centro absoluto de la experiencia moderna. Y uno diría, esto parece que es como de toda la vida. Error. Esto es algo muy nuevo. Nunca en nuestra historia tuvimos esta configuración donde el yo era el centro de la experiencia humana y social. El yo como marca, el yo como producto, el yo como espectáculo, ¿no? El yo se exhibe, el yo como una identidad sagrada, el yo como identidad sagrada, pero que termina en uno mismo. Y el yo como un proyecto que en última instancia tiene que ser validado por el otro. En esta dinámica social, el otro tiene que validar mi identidad, que es un producto, por eso se configura alrededor de uno mismo. Pero vamos a ir viendo que en realidad esto destruye la posibilidad psíquica, social e individual de construir real identidad, porque la identidad siempre está ligada a lo social, no tiene nada que ver con una cuestión del ego propia de lo que yo soy. No, mi identidad se construye con el otro. O sea que esto ya socialmente vemos que está dinamitando las bases posibles para construir real identidad, el narcisismo. Uno clínicamente, a nivel clínico, es decir, en la investigación de la psicología y la psiquiatría, podría definir al narcisismo como esta cosa que implica la grandiosidad, baja empatía, la necesidad de admiración. Estos son algunos rasgos clínicos que se utilizan para definir el trastorno narcisista y en realidad hay muchos trastornos asociados al narcisismo como entidad clínica. Pero acá no estamos hablando de eso, estamos hablando de que el narcisismo es un rasgo cultural. No estamos hablando del diagnóstico individual, sino que estamos hablando de un rasgo social que obviamente que va a interferir y va a moldear la dinámica individual. Pero, ¿por qué esto se está imponiendo? Hay un autor que se llama Christopher Lasch, que él define y se pregunta lo siguiente. Uno diría, si nuestra sociedad es una sociedad narcisista que promueve el narcisismo, diríamos que entonces las personalidades modernas serían personalidades muy fuertes, grandilocuentes, grandiosas, y en realidad es todo lo contrario. Es una sociedad conformada por individualidades muy frágiles y débiles. Es un narcisismo cultural que está construido a esto de alrededor del amor propio, pero en realidad ese amor propio encubre una configuración del yo frágil, defensivo, dependiente de la aprobación externa. Es como todo lo contrario de la fortaleza. Es una fachada el narcisismo que encubre una organización biológica basada en desvalorización. Y esto es posible únicamente como mecanismo defensivo cuando la sociedad organiza sus vínculos sociales alrededor del principio mercantilista, que ya en el programa hemos hablado muchas veces sobre el principio mercantilista, sobre
el traslado de las dinámicas mercantiles a la vida humana, que eso tampoco es algo que no es natural. O sea, lo sistematizó y lo trató de legitimar con la Academia Darwin, pero ya esto lo vemos también en la medicina, en muchos ámbitos de la vida vemos cómo se ha trasladado la lógica del mercado a la lógica del, del vínculo humano. Entonces, la sociedad del consumo, una sociedad que organiza los vínculos entre humanos, familiares, hermanos, amigos, alrededor del consumo, va a producir necesariamente adultos inseguros, adultos que necesiten constantemente estar necesitando la validación del otro, que organicen esa dinámica social alrededor de lo que proyectan de imágenes y que va a terminar sí o sí, por esta fragilidad egoica, va a terminar en tratando nuevamente de estabilizar su frágil estructura psíquica en esta cosa de la cultura de la terapia, del consumo, del éxito, del estatus, otra vez nuevamente lógica del mercado, y del reconocimiento nuevamente de eso. El narcisista moderno, el sujeto narcisista moderno, de vuelta vemos que parece soberbio, pero en realidad está vacío. Necesita sí o sí del aplauso y la validación del otro, y esto en el mundo digital es la norma y la ley que organiza la dinámica, porque no tiene ningún centro interior, no tiene identidad, no ha podido formar una identidad fuerte, que se da en una comunidad fuerte, con una interacción muy regulada, esto tiene que ver con la dinámica social y las reglas sociales, y cuando esto no está, aparece el mecanismo defensivo, adaptativo, biológico del narcisismo, como intento de poder estabilizar esta previa desestabilización estructural. Y entonces es muy interesante ver cómo hemos pasado de un ser humano que tenía una estructura social muy fuerte, una comunidad muy fuerte, donde era posible construir esto que es la identidad. La identidad es el aporte que un individuo le puede hacer al grupo a partir de su esfuerzo, su dedicación, a partir de toda la implementación de su sistema hormonal al servicio del otro y de la comunidad. Y esto sí o sí involucraba el sentido de la trascendencia, porque el sentido de la trascendencia era la forma en la que las comunidades organizaban estas estructuras. Y entonces hay un autor que se llama Philip Rieff, que es muy interesante. Él analiza cómo pasamos psicológica y culturalmente del hombre religioso, el hombre que organizaba sus comunidades a partir del principio de la trascendencia, de la búsqueda del sentido, y donde cada uno tenía su identidad formada en base a eso, al sentido de la trascendencia, servirme a algo más grande que a mí mismo, al hombre psicológico, como un mecanismo defensivo nuevamente. ¿Por qué? Porque pasamos de una cultura que reemplazó en esto del hombre religioso, la salvación obtenida a partir, por supuesto, del sacrificio, el deber, la culpa moral y la trascendencia, a un individuo que busca, como es frágil y viene con esta cosa narcisista que no puede construir identidad, busca solo su bienestar emocional, su autocomplacencia, y cuando esto se ve desestabilizado, acude a la terapia, no acude al sentido de la trascendencia y del sentido. Acude a alguien que trate de validar lo que le pasa. El hombre religioso fue inculcado históricamente, el hombre con el sentido de la trascendencia fortalecido, para poder ser salvado, porque buscaba eso, ¿no? Por el sentido de la trascendencia, pero a partir del camino de la virtud y de la rectitud. En cambio, el hombre psicológico, dice Riff, busca ser validado y estructura toda su dinámica social y psíquica para poder ser complacido. No busca el camino de la virtud ni de la rectitud, busca estar en esta cosa de la complacencia y de que la sociedad me valide. Por eso es tan estructuralmente frágil. Obviamente que esto también va a ir configurando que la sociedad se estructure como una sociedad de la posverdad. ¿Por qué? Porque ya una sociedad de individuos frágiles, narcisistas, que quieren ser complacidos constantemente, que solamente buscan satisfacerse a uno mismo, hedonistas, individualistas,
esta sociedad cae en el fenómeno de la autoverdad, de la autopercepción. Ya no hay verdad universal, no hay verdad simbólica, social y psicológica sobre la cual construirse. ¿Y qué pasa? Ahí aparece otra cosa, y es que el yo se vuelve el nuevo Dios en esta era de la posverdad. Entonces pasamos de comunidades fuertes que organizaban su vida alrededor de templos a ciudades sobrepobladas que organizan su vida alrededor de los gimnasios que son el nuevo templo moderno, donde está el culto al yo, los espejos, las cámaras, las selfies, el camino de la posibilidad corta, ¿no? De la posibilidad corta de generar un hábito, de, de, de sostener ese hábito a partir de, bueno, un esfuerzo, pero ese esfuerzo termina para poder autosostenerme. No es un esfuerzo virtuoso que está al servicio del otro, sino que está al servicio de mi propio yo nuevamente. Por eso es el templo del yo. Y hay una cosa más que va a ser clave para entender cómo es que una sociedad termina promoviendo el narcisismo. Una sociedad va a estructurarse a partir de límites. Acá, Guillermo, entra lo que decías, esto de las fronteras, ¿no? Que tanto se quiere promover una sociedad sin fronteras, eso psicológicamente es destructivo. ¿Por qué? Porque a nivel social, una sociedad sin límites se vuelve una sociedad que es la que tenemos hoy, voyeurista y exhibicionista, donde no hay límites. Todo está para ser exhibido. Las personas no tienen incorporado ese límite, que es un límite obviamente del sentido común, natural, de nuestro código biológico, para poder plantear esto del límite que debe de existir sí o sí para poder generar estructura psíquica entre lo privado y lo público. Richard Sennett es otro autor muy interesante que analiza el tema del narcisismo moderno. Él dice que la modernidad eliminó por completo la separación entre la vida pública y la vida privada. Entonces el sujeto político va a ser el sujeto de la víctima, ¿no? La víctima de la violencia de género. Vamos a politizar eso y lo vamos a trasladar a la arena pública. Ya el sujeto, por esta misma estructura, no le basta vivir. Ya no basta vivir, necesito mostrarlo. Si no lo muestro, no existo. Si el otro no me valida, yo no existo. Por eso es que la persona pierde la capacidad de decir, bueno, hasta acá voy a compartir, hasta acá voy a conservármelo. La experiencia en sí misma pierde sentido, la cosa. ¿Por qué? Porque no está vista, no es registrada, no es validada. Entonces, el sujeto moderno narcisista deja de preguntarse, bueno, ¿cómo estoy viviendo para tratar de organizar su experiencia de la mejor manera en coherencia consigo mismo y con su familia? Y pasa a preguntar, ¿cómo se ve esto de afuera? Para poder organizar su vida. Una locura total. Pero esta cosa de la organización voyeurista también se aplica al deseo, ¿no? El deseo va a ser invadido por esta dinámica voyeurista y exhibicionista, que recordemos que el par voyeurista-exhibicionista fue tratado siempre como una perversión, como una forma viciada, desviada de la forma en la que se podía organizar la pulsión en términos freudianos. Entonces, cuando se traslada también la dinámica del deseo, esta cosa social de la lógica narcisista, ya la sociedad nuevamente está entrenada para organizar su deseo alrededor de las vidas ajenas, de los cuerpos ajenos, de las intimidades ajenas. El ejemplo paradigmático de esto es el Gran Hermano, no el Gran Hermano de 1984, aunque podríamos decir lo que también es, pero es el programa Gran Hermano, ¿no? Toda la gente mirando ahí la intimidad y hasta algunos organizando su deseo alrededor de mirar la intimidad del otro. Todo se puede transformar en contenido en una sociedad narcisista, nuevamente siguiendo la lógica del mercado.
¿Qué es todo? La pareja, la maternidad, la sexualidad, el trauma, porque el trauma, la nueva víctima es el sujeto político por excelencia. Son utilizadas, la víctima es el sujeto político de nuestra época, pero tiene que mostrarse, tiene que exhibirse. La enfermedad, el duelo, el éxito, el fracaso, todo está organizado alrededor del voyeurismo y del exhibicionismo. No hay límites, se caen los límites externos. Y eso es lo que previamente tiene que pasar en una sociedad para que luego se organice alrededor del narcisismo. Una cosa no se da sin la otra. Antes, obviamente, en una organización donde hay límites, existe el pudor, existe la vergüenza sana, existe el secreto, por supuesto, existe la vida privada. Hoy todo se confunde con autenticidad, ¿no? Yo tengo que exhibirlo para parecer más auténtico y para ir escalando, por supuesto, en esta cosa artificial, antinatural del estatus promovido en este mundo moderno, sobre todo en este mundo del mundo digital. Y hay un autor, un filósofo que también exploró esto en su idea, el concepto de la sociedad del espectáculo. Él dice que en realidad la sociedad del espectáculo, incluso él lo planteó esto en 1950. Imagínense lo que pensaría en este mundo hoy del gran hermano digital. Pero él lo planteó en 1950 y decía, estamos viviendo y estamos transformándonos en una sociedad del espectáculo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no nos relacionamos con la cosa, con la experiencia o con las personas, sino con la representación de esa cosa y de la persona, con la superficie. Y eso es devastador para los seres humanos. No solo para poder construir identidad, destruye la posibilidad de construir identidad a partir de eso, porque yo no puedo vincularme con el otro, porque nunca llego a la persona, siempre estoy en la superficie, viendo lo que me está mostrando en esa lógica del mercado y de competencia conmigo, es desesperante, nunca llego a hablar realmente con la persona. Entonces, por ende, nunca sé qué necesita de mí, qué espera. Hemos perdido los rituales, perdimos la estructuración basada en límites, y por ende hemos perdido la organización establecida, jerárquica, con orden, de qué le toca a cada uno, qué tiene que aportar cada uno a la comunidad. Entonces se pierde la posibilidad de generar identidad real. Aparece la identidad ficticia, por supuesto. Mi identidad alrededor del género, cosa absurda, difundida hoy en día, como claro, como falta lo estructural, te vendo lo superficial. Y si no te basta con eso, tal vez te toque un psicofármaco. Pero Guy Debord decía, nos estamos relacionando con la representación y eso es devastador porque produce tal nivel de vacío, tal nivel de pérdida, bueno, múltiples choques biológicos, podríamos trasladarlo a nivel de toda la estructura biológica, y genera una sensación crónica de insatisfacción, que a su vez, de vuelta, vuelve a activar la misma lógica del mercado de consumo, de exhibicionismo, y entonces, claro, la persona está en una lógica como un ratoncito corriendo alrededor de esa ruedita sin darse cuenta. Por eso la invitación, ya que Andrea planteó este tema tan importante, que solo se puede dar en una comunidad pequeña, es empezar a relacionarse desde la verdad como principio organizador, que la verdad sí o sí va a implicar un orden, va a implicar límites, va a implicar una distribución real, de aporte real a la comunidad a partir del esfuerzo y el contacto con las personas en toda su historia, saliéndonos de la lógica del mercado. Byung-Chul Han, otro filósofo surcoreano, él planteaba que en un mundo de la autoexplotación, en un mundo del consumo que produce esclavitud psicológica, nuestro hogar es el refugio último donde podemos vivir una vida incoherente. Pero bueno, tomemos este aporte de Byung-Chul Han y usemos nuestro territorio para recargar energías, para vivir una vida real, por fuera de la representación distorsionante del mundo en que vivimos. Y cuando estemos en contacto con una persona de nuestra familia o de nuestra amistad, dejemos de lado esta cosa que es el mundo digital, el mundo de la representación, y empecemos a vivir más directamente. ¿Qué pensás, Guillermo, del tema de hoy?
Bueno, en principio que está interesantísimo, por supuesto. Ujú. Ahora, a partir de ahí tengo montones de reflexiones, ¿no? Vos mencionabas el esfuerzo en una comunidad religiosa. ¿Cuáles son los valores? ¿Bien? Entonces, si hablamos de una comunidad religiosa, que hablamos de una comunidad antigua, actualmente ya no somos religiosos en aquel sentido, habría que definir que la religión, en este caso, no se trata de una creencia, sino que se trata de un factor organizador de una comunidad. Bien, o sea, se trata de una. Exactamente, Claro, no como decir yo creo en esto, sino como decir, estas son las normas de conducta de una persona que sigue esta religión. Entonces la religión aparece como organizador de la moral, de la conducta, del bien hacer, ¿no es cierto? Así que tiene un criterio organizador profundo y las personas trabajan para una comunidad. En ese momento de antigüedad hablábamos de comunidades pequeñas. La comunidad está en expansión, está todo por hacerse. Entonces, evidentemente, lo que se valora es la capacidad de trabajo, la capacidad de producción. Toda la moral se basa en construir algo mejor para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Estos cuatro gatos locos que vivimos en esta pequeña comunidad. Entonces, hay honestidad de una forma muy natural. Todos nos vemos y nos conocemos. Cualquiera que hace una macana es muy visible ante todos los demás, ¿no es cierto? El perjuicio es inmediato, es percibido por todos. No hay perjuicios ocultos que van a explotar años después, como decía yo hoy con respecto a Rivadavia, ¿no? Te meten un préstamo hoy que lo vas a pagar 100 años. Entonces sigue ujú. explotando 100 años después y la gente Tus nace. nietos. Es una Claro, deuda heredada. la gente nace ya con deuda gracias a un Sí, tipo que se supone que es un prócer, ¿no? O sea, hizo todo lo contrario de la liberación que se supone que hizo. Y sin embargo es un prócer. Es muy interesante, es muy loco esto. En cambio, claro, en una comunidad pequeña todos se ven y cualquier perjuicio es inmediato, es visible de inmediato. Así que es inmediatamente reclamable también ante aquella persona que produzca el daño. Y todo eso es muy protector de esa comunidad. Ahora, cuando la comunidad crece, las cosas cambian. Si yo no trabajo, no se nota. Si yo estafo a alguien, no exacto. se nota. Es más fácil esconderlo. Entonces también el crecimiento trae factor de corrupción. Y para anular ese factor de corrupción necesito mecanismos. En administración se llaman controles cruzados, ¿no es cierto? Donde muchos están observando y están detectando distintas cosas, de tal manera que apenas aparece algo inusual, hay dos o tres por lo menos que lo van a estar viendo y al menos uno no va a estar corrompido y va a dar la voz de alerta. Esto es lo que se busca. De hecho, la existencia de tres poderes dentro de la República tiene que ver con eso, que haya tres controles, tres que se estén mirando unos con otros para denunciarse si alguien hace algo mal. Sin embargo, ya vemos que en Argentina y en todos los países, los tres poderes hacen una alianza que termina siendo contraria al pueblo porque va derecho a sus propios intereses. Entonces tenemos un cambio de comunidad, un cambio de moral de la comunidad a medida que crece. Cuando la comunidad es pequeña, obviamente se busca la satisfacción del conjunto, pero cuando es muy grande y yo no sé lo que pasa en la vida del otro, entonces ya el otro no me importa mi satisfacción. Me empiezo a volver naturalmente más egocéntrico. Pero el Ujú. asunto no es tanto lo natural, sino qué tan inducido viene eso, porque alguien Exactamente. lo entiende y lo manipula, ¿no es cierto? No sé si querés comentar algo sobre eso, Romina. Claro, es que es muy buena la aclaración porque cuando uno habla de estructuras ingenierizadas, se refiere justamente a eso, a que no son espontáneas, no vienen de abajo hacia arriba, sino que vienen de arriba hacia abajo. Eso no se da en relación y acompañamiento de nuestro orden natural, que tiene una forma de funcionar, una información genética, biológica, que se expresa en forma de código en programas biológicos adaptativos con plena coherencia a nivel individual y social, bueno, justamente el código biológico no va a expresar la configuración esta tan distorsionada, sino que es una respuesta adaptativa cuando hay previa intervención de arquitectura, que siempre es del poder, por eso siempre es biopolítica, entendemos que es biopolítica porque va a venir de arriba hacia abajo y va a
generar un efecto hasta en los cuerpos de las personas. Ya la nueva arena política es el cuerpo, que ya vimos que es un cuerpo que no reconoce límites, o sea, que es un cuerpo, es como una especie de cuerpo unificado, que es lo que quieren lograr. Por eso esta cosa del transhumanismo en última instancia es la gran inteligencia conectada a un ordenador. Ese es el sueño psicopático transhumanista, que nuestra inteligencia esté conectada a una gran computadora, donde, claro, no hay límites entre mi conciencia, la conciencia de la computadora, la conciencia, que por supuesto que todo eso tiene una lógica de poder psicopática absoluta, porque ya vimos que nuestra necesidad biológica más elemental es la del límite, y el límite muy claro, pero así como marcado, pero visiblemente, y por eso los símbolos se utilizan para hacer visibles esos límites. Por eso es que la manipulación también se da mucho a través del símbolo, porque el símbolo, como no somos cualquier animal, somos un animal simbólico, la forma que tenemos de estructurarnos es a través del símbolo, psicológica, biológica y culturalmente. Por eso quien domina y utiliza los símbolos, además con esta cosa supremacista, donde nosotros somos los profanos que no entendemos de los símbolos que ellos utilizan, y bueno, se vuelve cada vez más complejo el asunto, pero claro, es muy interesante este aporte, Guillermo, porque viene de arriba hacia abajo esta forma de poder que se expresa de esta manera distorsionada que es la sociedad narcisista, claro, porque no tiene basamentos sólidos para estructurarse, no tiene. ¿Cómo le vamos a pedir que si a un árbol que no tiene raíces que dé frutos? Es imposible. Y vos sabés que me haces acordar a ciertas cosas que me vienen a la cabeza, ¿no? Mm. El experimento del universo 25, el universo con ratas. Exactamente, las ratas, sí. Bien, se estudia la dinámica de una sociedad y una vez que uno entiende la dinámica, en el caso de las ratas, y la traslada y dice, ¿funciona también en humanos? Y ves que sí, a partir de ahí tenés una ventaja de conocimiento tremenda sobre el sistema social. Y a partir de ahí sabes qué cosas impulsar y qué cosas reprimir para lograr que la sociedad vaya exactamente hacia donde vos querés. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué sirve el hedonismo? Porque si lo potencian es porque para algo sirve. Bien. Y una de Exacto. las cosas que me doy cuenta es que hay un objetivo, al menos uno que yo veo, que se me ocurre ahora inmediatamente, y me lleva a la serie Black Mirror, a lo Mm, mejor la recuerdan, sí, eh, muy polémica en los capítulos, donde uno de ellos justamente trata de personas que viven pegadas al teléfono buscando los likes. Entonces, resulta que esos likes, que hoy son me gusta o no me gusta, se transforman en otra cosa mucho más potente a lo largo del tiempo, que determina el estatus social. Si vos no podés tener autoridad para hablar de nada, ni siquiera de tu vida personal, si no tenés likes, porque tu vida no le importa a nadie, entonces no vales nada. Tu vida depende de los likes. Y para tener likes tenés que estar todo el día mostrando algo tuyo, pero además que guste a los demás. Entonces, obviamente, no hay pensamiento crítico, no hay posturas que no le gusten a otros, no puede haber una crítica a menos que sea divertida y que le guste a los demás. Entonces, lleva a un tipo de conducta muy particular que no tiene nada que ver con lo natural. Pero en definitiva, esos likes están puestos por esa tecnología que vos mencionás, por esa exacto, inteligencia artificial. Y están manejando el sistema desde una computadora. Y todos nosotros terminamos siendo solamente marionetas que viven para mostrarse en una pantalla, sin vida personal, sin vida íntima, y solamente autovalorándose por lo que otros marcan en los likes. Entonces, fíjate exactamente, vos, ¿cuánto valgo yo frente a mí mismo si lo que yo valgo depende de los likes que me dan otros? Y los likes que me dan otros dependen de que yo los entretenga. ¿Cuál es la exacto. que queda? Y es una forma de esclavitud, si te pones a pensar, es una forma perfecta de esclavitud, al estilo del cuando mencionabas la forma que proponía Aldous Huxley en Un Mundo Feliz es esta, es la forma más perfecta de dominación, que es la forma femenina, a través del placer, ¿no? A través de generar esta dinámica que es la misma, de la autoaceptación. Justamente es el opuesto a la virtud, porque la virtud es aquel que está
que tiene las condiciones psíquicas, biológicas para soportar el desacuerdo, para soportar la frustración, para soportar el dolor, como camino para lograr algo más importante. Ujú. Es el ¿Y, camino opuesto. y Ujú, dónde está el límite de eso? Porque puedo llevar esto a otro terreno distinto y aprovechar lo que vos acabas de decir. ujú, Cuando el mundo se vuelve exhibicionista y no por voluntad propia, sino que se vuelve porque el propio sistema lo exige, entonces estamos ante un exacto. problema. Tenemos una orden de mostrar. Entonces vos tenés que mostrar tu casa, tenés que mostrar tus hijos, tenés que mostrar tu perro, tenés que mostrar tu auto. Y eso lleva a mostrar otras cosas. Entonces me voy a un terreno de tipo sexual y me encuentro con que mucha gente se muestra en pantalla, no solamente en un término de desnudez, sino haciendo un show pornográfico, por el cual no va a cobrar lo que cobra una estrella porno, va a cobrar 2 monedas que le va a tirar el canal de pornografía. Es decir, que baja el salario de tal manera que te tenés que exhibir todo el tiempo si querés lograr las moneditas para poder comer. Entonces ya no se trata de Sí, la exhibición. OnlyFans. Mm, Claro, no es que yo me exhibo 10 minutos, ¿entendés? Sacrifico 10 minutos de mi vida y después me visto de monja y me voy a salir a la calle y nadie me conoce. No, no, no. Esto es exhibición 24 horas para el sistema, para sí, cobrar lo ujú, mínimo para comer. Entonces, el sistema exacto, define qué tenés que mostrar. ¿Y la gente qué hace? La gente hace lo mismo. A sus parejas le va a exigir que hagan lo mismo que se ven en OnlyFans. ¿Me explico? Entonces yo quiero exacto, ahora una pareja que me haga un striptease, una pareja que me baile. ¿Me explico? Va todo cada vez peor. Pero quiero ser más macabro. Yo quiero exigirle a alguien no solamente esto, le quiero exigir, por ejemplo, que me muestre cómo tiene sexo con animales o cómo viola chicos. Y luego me construyo una isla como la de Epstein. Y tengo todo un ujú, sistema, bien, de extorsión. Entonces ahora, si vos no cumplís el contrato, yo muestro las fotos donde vos estabas con el perrito o con el nene. Y se transforma en un sistema extorsivo y llega a ser política internacional. Entonces, wow, no es solamente un mundo de 4 perversos extremos. Estamos institucionalizando lo más perverso de todo ese sistema. exacto. Es tremendo Termina en porque eso. no sé si todos son capaces de captar el nivel de profundidad que tiene esto en cuanto al Ujú, cambio social, en qué nos estamos convirtiendo y en cuánto tiempo estamos haciendo esa transformación. En los años 60 nada más, nadie hablaría de estas cosas públicamente. ujú. Un caso como el No, de Epstein no, no, sería no. tremendo. Habrían despedido, no sé, a medio Congreso o más, ¿no es cierto? Y hoy están todos en el mismo lugar. Y todos te dicen, este iba a la isla de Epstein y te muestran la fotito abrazado con Epstein y todos siguen en sus funciones. O sea, vos podés estar prendido en todo esto, eh, podés estar con las fotitos del famoso Pizzagate, ¿no es cierto? Y las personas que hablaban de las fiestas sexuales con chicos o de descuartizar a un chico y comérselo, están en el Ujú. gobierno. A ver si me Sí, explico, ¿no? sí, No es que están en una cárcel condenados, están en el gobierno y si están en el gobierno son ejemplo de sociedad, porque se supone que los mejores van a los gobiernos. Nosotros los elegimos porque son los mejores. Muchachos, ¿qué estamos ujú, eligiendo? Y no los sacan de ahí por hacer estas cosas. Siguen estando ahí como ídolos. Dentro de poco, los que no hagan estas cosas van a pasar a ser tontos. ¿Me explico? Dentro de poco va a decir, vos no haces esto, porque vos sos un salame, ¿ok? ujú. Estamos llegando a esos extremos, es tremendo. Y vos decías, Ventana de Overton. Ujú, claro, no nos relacionamos con personas. No, obviamente que no. Nos relacionamos con estereotipos de lo que debemos ser, lo que la televisión nos dice que debemos ser, lo que Internet dice que debemos ser. Nos relacionamos como lo dicta OnlyFans, nos relacionamos como lo dice la serie de la TV. ¿Nos relacionamos con personas? No, con personajes. Entonces, exactamente. esto que vos comentabas, que nos relacionamos con representaciones, mencionabas a una persona que lo definió así. Ujú. Guy También Debord. Y también lo decía Ujú. Krishnamurti. ¿Leíste algo de Jiddu Krishnamurti? Mm, ujú, claro. Krishnamurti, bien. Nosotros Ujú, tenemos una imagen de nosotros mismos, decía ujú, él, emitimos esa imagen para los demás
que no somos nosotros mismos, sino la imagen. Encima habría que agregarle la imagen privada, la imagen pública, la imagen que tenemos con los amigos, la imagen que tenemos en el trabajo. Podríamos agregar cientos de imágenes. Pero él decía simplemente, hacemos una imagen de nosotros y eso es lo que transmitimos. Y si el otro la acepta, se está relacionando con esa imagen, no conmigo. Es muy impresionante pensar que nosotros hacemos el retrato de Dorian Gray, ¿no? Hacemos la imagen nuestra, la presentamos como un cuadro muy bonito, mientras que el verdadero cuadro se va pudriendo debajo de la cortina que lo tapa para que no se vea, ¿bien? Y cada vez es más difícil que no se vea, porque cada vez la imagen que presentamos tiene que ser más detallada, más fina, porque la gente nos va conociendo cada vez más. Entonces cada vez es más difícil ocultar. Es una sinergia tremenda. Ujú. Yo no la sé explicar, no sé Mm. si vos podés darle un panorama a la gente de lo que significa este proceso de algo que se va perfeccionando como imagen externa mientras se va pudriendo por dentro. Y bueno, mira, vos recién mencionabas, Guillermo, cómo estamos como sociedad hoy en día que podemos permitir que una persona que figura en innumerables correos electrónicos con crímenes tan atroces como los que se describen en los correos de Jeffrey Epstein, por ejemplo, Donald Trump, y Ujú, ahí podemos empezar de abajo, de arriba para abajo, y los que no son tan conocidos lo mismo. ¿Qué es lo que tiene que pasar como sociedad para que se permita y se logre eso? Esta ventana de Overton tiene un sistema, eso podríamos plantearlo en un siguiente programa, sí, pero sí. a nivel psicológico previo a eso, ¿qué es lo que está pasando que hay una persona que no se levanta para denunciar eso, que no toma acciones, la juventud que naturalmente está preparada para justamente denunciar esta cosa, trabajar para poder restablecer un orden distinto, denunciar a los corruptos, proponer cosas distintas? ¿Qué le pasa a la juventud, a la generación Z particularmente? Ujú, Y la clave nuevamente está en esto que mencionábamos hace un rato. La generación Z es la generación que es el de las más jovencitas, menos de 24 años, es ujú. la generación que más utiliza la ideología de género y esto de la identidad de género para tratar de definirse, para Sí, sí. usarlo como muletilla ideológica para tratar de definir su identidad, cosa que es imposible porque no se puede definir identidad con eso. Ujú. Y también son las generaciones que mayor trastorno límite de la personalidad tiene. ¿Qué es esto en psiquiatría? Los gordos. Básicamente es una persona que no tiene identidad, Claro. cambia constantemente, no tiene estructura, por eso la generación Z no puede sostener un trabajo, llega tarde, no puede sostener ningún tipo de estructura, Sí, ningún sí. tipo de tolerancia a la frustración. Es la generación que más terapia hace. Y claro, y encima van a psicólogos que después validan sus sentimientos en vez de confrontarlo con la realidad. Está todo diseñado para no confrontarlos. Es una locura. Bueno, justamente esta, este ataque previo es lo que posibilita el sostenimiento de cosas tan aberrantes. Claro. Esto que estamos analizando no se da sin esta destrucción previa. Por eso van a la educación de los chicos. Por eso dinamitan a la familia. Porque Claro. una familia fuerte, ordenada, con un objetivo claro, con límites claros, va a posibilitar que se construya una identidad. Pero cuando eso no pasa, no hay identidad. Entonces, es más grave de lo que creemos decir que una persona no tiene una identidad formada real, no la ficticia, la, la, la que va a intentar suplir, ¿no? Como la muleta, la muletilla, no, la real. Es más Ujú. grave de lo que creemos porque cualquier cosa puede pasar socialmente en una generación que no tiene identidad.